investigadoras, Elena Chávez, que es curadora e investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Miguel Errazú, investigador independiente, y Alberto López Cuenca, profesor de Estética de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Lo que aquí nos convoca es, bueno, como adelantaba un poco José en su participación, es pensar el lugar, ¿no?, o la importancia del arte en el presente, donde aquí la idea de presente es fundamental, ¿no? Entonces, pues partiremos un poco contextualizando los trabajos de cada uno de los investigadores para luego entre todos pues desarrollar, pensar juntos algunas preguntas que se desprenden de la idea del arte como lugar del político. Entonces, los dejo con Elena. Hola, pues muchas gracias por la invitación y a reflexionar sobre estas ideas. Un poco la idea que teníamos era generar más como un diálogo y creo que las presentaciones que vamos a hacer es nada más para invitar a una serie de ideas a aparecerse y empezar a platicar. Quizás por eso también lo que voy a leer ahora es un poco diagramático y un poco general, pero lo que rastreo un poco son los términos de la investigación que he realizado en los últimos años, que tiene que ver sí con la relación entre arte y política, pero también con la relación entre arte y estética y cómo en ese nudo se establece también las condiciones de posibilidad para la política y lo que estamos entendiendo por política. Entonces es un poco diagramático y general, pero simplemente para empezar a hacer aparecer, digamos, algunos conceptos, nociones, categorías, ideas, para discusiones, para después quizás hablarlo como con mucho más concreto con los casos que tanto Alberto como Miguel van a trabajar, ¿no? Y que finalmente lo que intentan delinear es la pregunta por qué estamos entendiendo por la función política del arte y cómo se ha entendido esta históricamente, ¿no? Bueno, una de las preguntas que arrastra la función estética del arte es la de su politicidad. La modernidad en su compuesto, ilustración, revolución francesa, capitalismo y colonialidad conformó una noción de la estética que a la vez que pensaba en la comunicabilidad del sentimiento para abordar la experiencia del placer, abría la posibilidad de la emancipación. La estética bajo los parámetros modernos posibilita un común que no pasa por la coerción típica de la política en tanto forma de organización y gobierno, sino más bien por la pretensión de universalidad. Es quizás ese afecto donde el juicio estético cobra un papel político, que bajo figuras como las del entusiasmo, permiten postular una dimensión estética en la política a partir de la comunicabilidad de un sentimiento que aseguraba la posibilidad de futuro. Para Kant, pero también para los planteamientos de pensadores contemporáneos como Rancière, la estética no describe una serie de objetos, ni legisla sobre cómo se someten estos al sujeto, sino más bien esta nombra un tipo de experiencia sobre lo sensible que definirá en la modernidad y en la tardomodernidad una experiencia singular. La estética, como lo explica Rancière, a la vez que arruina las jerarquías que someten la materia a la forma, la sensibilidad a la inteligencia y la pasividad a la actividad, desmantela la distribución de lo sensible que legitima la dominación en la distribución entre hombres con sentidos educados y aquellos con sentidos ordinarios. Por ello, la estética supone una comunidad de iguales y, por tanto, una esfera de emancipación. En este sentido, no debería de extrañarnos que desde el siglo XIX hasta nuestro tiempo, filósofos y pensadores y artistas se encontraran en la estética como experiencia singular de lo sensible, un terreno para cuestionar el nudo entre el sujeto y las diversas formas de dominación. Es indudable, viendo la obra de autores como Marx, Adorno, Benjamin, Rancière, que la estética ha sido un espacio para pensar lo político desde las formas de la intersubjetividad estética y fuera de toda filosofía política del Estado. Esta pretensión política de la estética, la función del arte ha estado en debate desde hace más de 200 años. Desde Schiller y de manera contundente en Saint-Simon, se define ya una función política del arte de la vanguardia. El debate entre la vanguardia artística y la política ha estado presente desde entonces hasta ahora para poder definir qué puede el arte. El arte es político en sí mismo por ser el objeto de litigio de una comunidad de iguales, es político por su servicio a un proyecto revolucionario,
por la posición de su autor en la lucha de clases, por la tendencia política de una obra. Las preguntas que fueron debates centrales del siglo XX han tenido muchas respuestas y todas ellas suponen caminos en los que el arte ha definido y construido su politicidad. Sin embargo, en un momento de crisis como el que vivimos, me parece que lo importante es volver a centrar la cuestión no solo en la relación a la estética o al arte, sino hacia qué estamos entendiendo por político. Siguiendo los acontecimientos de las últimas décadas, quizá de manera muy contundente desde los años 90, pensando sobre todo en la contundencia que pudo significar en los imaginarios la caída del muro de Berlín, no parece que lo político se pueda delimitar en las funciones del Estado y en los proyectos ideológicos de los partidos. Lo político, como se ha descrito en la teoría de las últimas décadas, pero que también se percibe en los diferentes movimientos y movilizaciones sociales que todos estamos viendo actualmente en las calles, se desborda en acciones, agenciamientos y subjetivaciones. Se activa cada vez y de manera particular en los desacuerdos, antagonismos y formas de sublevación que vuelven a insistir en la posibilidad de la política. A partir de ello, me parece, podemos cuestionar si la función del arte debe estar determinada y delimitada por poderes como los del Estado y del gobierno, que hoy no sustentan la complejidad de lo que puede entenderse por político. En la trama de la demanda de una función política del arte que responda a proyectos específicos, ya sea de izquierda o de derecha, no parece variar mucho su demanda de definir qué es lo político. Es claro que lo político aquí deviene policial. Si bien una de las defensas de la función artística del arte desde la estética ha sido su politicidad, me parece que la trinchera de esta está en su indeterminación, en su poder de activar territorios de disenso en formas sensibles que abren, en la esfera de la igualdad, que es la experiencia estética, formas inéditas de la política. Un poco con esto lo que estoy queriendo decir es que definir qué es lo político del arte es una operación peligrosa en el sentido que deviene policial y que lo que pareciera que es importante, sobre todo con un discurso tan presente como el que tenemos desde el Estado, de intentar definir la politicidad y el servicio social del arte, es poder definir lo político más allá de las configuraciones del Estado y pensar en estos agenciamientos como posibilidades para operar más allá de estas demandas. Esta demanda que se escucha hoy de que el arte tiene que tener una función social, sí, pero es el Estado el que tiene que determinar cuál es la función social y a partir de ahí diagramar qué sí se ve, qué no se ve, qué se produce, qué se deja de producir, o justamente en un momento como en el que estamos es esta potencia que tiene de no saber qué va a pasar, de no controlarlo y de que no podamos definir pragmáticamente y programáticamente su politicidad, es donde está la latencia de futuro, digamos. Entonces, en un momento ese, donde se le exige al arte de su politicidad, me parece que lo que deberíamos defender es la imposibilidad de definir desde el poder lo que es la política. Creo que eso es lo que estoy intentando decir. Gracias. Entonces, Alberto López Cuenca nos va a compartir. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a José Antonio y a ti, Javiera, por moderar la mesa. Y a la introducción de Elena, que en realidad me da pie a hacer un breve ejercicio en torno a quizá no dar por supuesto algunos de los términos de la convocatoria y me gustaría entonces tirar del hilo de algunas de las observaciones que hacía Elena para intentar desplegar de algún modo las paradojas, los pliegues conceptuales que hay encerrados en nociones que parece que deberíamos tomar quizás como dadas, ¿no? La de poética, la de política y la de realidad. Me gustaría dedicar un par de minutos a problematizar eso y cerrar luego brevemente con una suerte de acercamiento histórico quizás, una suerte de sugerencia respecto a cómo hay esta paradoja, esta suerte de entuerto conceptual sobre el que me gustaría llamar la atención. No es que sea singular de la coyuntura presente o de la coyuntura política presente y su tensión con las prácticas artísticas, sino que creo que pueden ser leídas a través de otros casos, ¿no? que arrasan consigo similitudes, claro, y profundas diferencias. Me gustaría empezar inicialmente, por tanto, por llamar la atención sobre eso que cabría ser denominado política o cómo usar el término de política en la coyuntura actual.
Y hay algo que en este sentido llama la atención y en lo que parecen coincidir muchos de las pensadoras y pensadores que podemos decir que toman un enfoque crítico hacia la propia constitución de lo político en la contemporaneidad, de Wendy Brown a Bruno Latour, ¿no? Pasando por Zizek o por Donna Haraway. Y es que ven un solapamiento, una suerte de articulación de ciertos síntomas y de ciertos procesos que se dan en la contemporaneidad, donde fenómenos como la migración o como el cambio climático, que aparentemente pertenecerían, ¿no?, a planos sumamente dispares, en realidad se ven atravesados por discursos populistas, ¿no?, como el de Trump o el que animó el Brexit. Y a donde apuntan todas las reflexiones de todos estos sujetos, es a que lo que pone en juego tanto esos desatados movimientos migratorios como la dimensión que escala, digamos, las estrategias políticas o que minimiza, ¿no?, por la escala que toma el cambio climático y los discursos populistas que responden en esa coyuntura, lo que parecen poner en solfa, lo que parecen poner contra las cuerdas es y mostrar en última instancia la insolvencia del sujeto liberal, ¿no?, del sujeto liberal y de sus formas políticas, es decir, de un sujeto caracterizado, ¿no?, por un conjunto de rasgos definitorios como la autonomía, como la libertad, ¿no?, como una vida normada, ¿no?, y el ejercicio de delegación que las formas políticas liberales sobre las que se habrían construido precisamente para representar, ¿no?, los intereses de ese sujeto liberal. Lo que para este conjunto de autores esto mostraría en realidad, en última instancia, es una suerte de ineficacia o de desmoronamiento o de proceso mediante el cual se desnuda en realidad la democracia parlamentaria como un emplazamiento donde lo que en última instancia sería presente la corrupción, la ineptitud y la privatización sistemática de los bienes comunes. Es decir, para estos autores no hay, por tanto, la posibilidad de disociar, ¿no?, esos planos. Y esto me hace pensar, o sea, esta crítica explícita o implícita muchas veces a la idea del sujeto liberal, me hace pensar en la tensión que cabría establecer entre algo que ya se ponía sobre la mesa, que es la tensión entre lo común y lo particular o lo privado, que es decir, la tensión entre la polis y el idiota, básicamente, ¿no? Es decir, entre la política y el interés particular, ¿no? Y que en última instancia creo que señalaría o apuntaría a una suerte de vacío constitutivo, ¿sí?, en la vida en común. Un vacío constitutivo que el discurso liberal, ¿no?, y que ese discurso articulado durante la modernidad que señalaba Elena, lo que venía era prometer la sutura de un sujeto escindido, ¿no?, de un sujeto quebrado. Y hoy especialmente quebrado, además, en una coyuntura donde se desnuda de una manera aún más violenta que antes, precisamente, la exposición de esos sujetos, de sus cuerpos desnudos, ¿verdad?, ante formas de precariedad y de exclusión que han hecho evidentes, o que ha hecho evidente, ¿verdad?, el desmoronamiento de esas formas políticas, ¿no? Entonces, en esa coyuntura, que todos estos autores coinciden en retratar de una manera u otra, lo que me parece sumamente interesante es precisamente cómo se ha imposibilitado de algún modo las estrategias de sutura o de cierre, vamos a decirlo así. Es decir, una sutura o un cierre que, como bien retrataba hace unos minutos José Antonio, está directamente ligada con la potencia de la ficción, es decir, con la capacidad que tiene la ficción para instituir un sujeto y unas formas institucionales que dan sentido, ¿no?, a esa forma de existencia vulnerabilizada y desnuda, ¿no?, de la que hablan todos estos autores. Es decir, unas instituciones o unos discursos instituyentes más bien que han caído dentro de la forma del Estado-Nación o de la familia nuclear o del sindicato o del colectivo anarco-punk hacker, que lo que provee en última instancia, ¿no?, es una suerte de
cierre, ¿no? de costura, ¿no? a ese sujeto escindido. Pero lo que parece evidente es que esa potencia de la ficción, al menos en términos de esas grandes estrategias narrativas que daban sentido a un proceso, digamos, de vida en común, colectivo, se ha ido evidenciando en su incapacidad, vamos a decirlo así, ¿no? en su notoria debilidad o en su desnudez, de nuevo, ¿verdad?, para intentar coser eso que ahora parece groseramente supurante, ¿no? que es ese sujeto a la deriva, que es el sujeto liberal. Y esto se nos hizo muy evidente a muchos de nosotros en muchas situaciones, sin lugar a dudas, pero quizás de una manera colectiva, no hace mucho, hace 2 años, ¿no? en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Es muy interesante porque quizás lo que evidenció la carencia de ese relato, o la deriva, vamos a decirlo así quizás, fue quién fue el gran sujeto victorioso, ¿no? Digamos, o el gran elemento de cierre que aparece o que apareció en aquella coyuntura, ¿no? Y fue un perro, o sea, en realidad no un perro, una perra, ¿no? Una perra por nombre Frida. Es decir, suena como a los restos del naufragio de un relato que ya no parece ser operativo. Y es llamativo porque no hacía tantos años, en 1985, una ruptura, un quiebre, como el del sismo que tuvo lugar entonces, lo que significó fue el surgimiento de uno de las grandes tramas sintácticas, vamos a decirlo así, en torno a los cuales se ha construido la vida política desde abajo en México desde entonces, que fue lo que, por cierto, narra muy bien Alejandra Leal, el surgimiento de la sociedad civil, ¿no? Es decir, en 1985 dio pie al surgimiento de ese sustantivo, de ese pronombre más bien, ¿no?, en el que cabían muchos y muchas, y es revelador que el sismo de noviembre del 19 no instituyó ningún nuevo tipo de relato, ¿no? Entonces, aquí lo que parece que sería urgente intentar pensar es qué ocurre con ese conjunto de formas de vida, de vidas, ¿no?, que podríamos decir que o que exceden o que sobran o que de alguna manera no pueden articularse ya dentro de esas formas institucionales, ¿no? Es decir, insisto, ¿no?, desde los cuerpos indóciles a los migrantes, ¿no?, o a todo el conjunto de fuerzas improductivas, ¿no?, o de indígenas insurrectos. Y esto me lleva a la segunda noción, ¿no?, que se utiliza en la convocatoria, que es la de realidad, ¿no? Es decir, esta suerte de descomposición creo que cobra más sentido si rehuimos o soslayamos una noción de realidad pues articulada, ¿no? Una suerte de realidad constituida, determinada de antemano, calculable y predecible, que sería quizás, ¿no?, la noción de realidad que se desprendería de un discurso básicamente ilustrado y moderno, articulado en torno a esa suerte de sujeto racional, ¿no? No nos vamos a detener en el carácter monstruoso, innombrable e inaccesible, ¿no?, de esa realidad actual, en la que en realidad la agencia liberal queda minimizada, o queda neutralizada, o queda ridiculizada, o en el mejor de los casos, como dirían algunos, queda distribuida en distintas formas no humanas, ¿no?, o posthumanas de agencia, ¿no? O como lo llama Mary Douglas, ¿no?, la antropóloga Mary Douglas, o como ella llama más bien a la basura, a la contaminación, a las cosas fuera de lugar, ¿no? En qué medida ese sujeto liberal está lanzado junto a ese otro montón de cosas entre las cuales se reparte la agencia. Entonces, si las ideas de política y de realidad pudiesen ser planteadas en estos términos, quizás la noción de poética, que es la tercera con la que se nos convoca, ¿verdad?,
También habría de ser articulada de una manera quizás más impredecible, no con esas otras dos dimensiones, con la de lo real, pues, ¿no? Y con el de la política. Y distanciándola, claro, distanciando la poética en este sentido, por supuesto, de la praxis, donde la praxis tendría que ver más bien con una suerte de formas o de estrategias, ¿no?, calculadas de intervenir en lo real, ¿no?, y de orientarnos en lo real, y de darle sentido, ¿no?, a nuestra existencia en lo real, ¿no? En ese sentido, la poética quizás habría que entenderla como propone Stuart Martin, ¿no?, cuando habla de que difícilmente cabría ser pensado eso que llamamos práctica artística contemporánea o moderna, de un modo distinto a una forma cultural producida en las condiciones materiales del capitalismo, ¿no? Algo en lo que creo que tanto José Antonio como Elena ya apuntaban, ya señalaban. Pero lo que parece interesante acá, en lo que dice Martin, es que quizás habría que pensar entonces que esas formas de hacer ligadas con eso que él llama prácticas artísticas tendría más bien que ver con ciertas formas de improductividad o de formas de hacer que no estarían necesariamente siendo articulados en la lógica, ¿no?, con la que operaría la forma de la mercancía, dice él, básicamente, con lo que todo eso entrañaría. Entonces, la pregunta que él plantea ahí es, bueno, entonces, ¿qué es lo que produce, no? O sea, ¿qué es lo que hace, no?, esa suerte de formas de hacer disidentes, ¿no? Yo creo que soy un poco más escéptico al respecto, y no sé si los calificaría directamente como de formas disidentes o necesariamente improductivas o refractarias, ¿no?, o que reniegan de su tiempo, que son, como decía José Antonio hace un rato citando a Adorno, ¿no?, que no son útiles para su época, básicamente, ¿no? Y yo creo que quizás ocupan una posición mucho más ambigua, es decir, a veces esas formas han colaborado, a veces han sorteado, a veces han suscrito y otras abiertamente han boicoteado, ¿no?, esas formas de producción, ¿no?, que toma el capitalismo industrial y postindustrial, ¿no? Entonces, y con esto me gustaría ir cerrando, entonces creo que quizás habría que hablar ahí en términos, o intentar interrogarse, pues, más bien en términos de qué relaciones pueden mantener esas formas ambiguas, colaboracionistas a veces, ¿verdad?, esas formas de hacer, no solo con las formas de la lógica del capital, sino también, paradójicamente, con esa suerte de articulación imposible que parece haberse perseguido, ¿no?, desde el siglo XIX, desde ciertas prácticas artísticas que parecen quererse vincular transitivamente con un proyecto político emancipatorio de izquierdas, ¿no? Y lo que parece encontrarse uno ahí sistemáticamente, en realidad, es que hay una suerte de inadecuación entre la expectativa de uno, ¿no?, la capacidad de intervención social de uno, y lo que los otros pueden ofrecer al respecto. Y eso me parece que no es nuevo, aunque nos parezca ahora como característico de esa acusación que podría lanzarse en una coyuntura actual como la mexicana, ¿no?, respecto al arte fifí, ¿no?, y a la élite intelectual, ¿no?, y frente a una cultura que es genuina y que es auténtica, ¿no?, y que es inmaculada, ¿no? Pero creo que esto no es nuevo, creo que la propia idea de teatro del presente, ¿no?, al que se hace referencia en la convocatoria, coincide cronológicamente con un debate que es el que está en muchas figuras, pero que aparece, por ejemplo, en Trotsky respecto a qué relación ha de mantener la revolución con la cultura burguesa. Es decir, si la cultura burguesa, ¿no?, debe ser subsumida dentro de ese proyecto, debe ser abiertamente rechazada, debe ser traducida y, por tanto, puesta en función, ¿no?, de una suerte de transformación social, ¿no?, o es básicamente inasumible por las nuevas condiciones políticas, ¿no? Y es llamativo porque creo que es un acercamiento muy similar al que se articularía desde las posiciones que dentro de la propia, del propio Estado soviético Lunacharsky propone para el Prolet Cult, es decir, donde la cultura proletaria vendría a sortear abiertamente, ¿no?, esta suerte de experimentos burgueses, ¿no?, que orbitan, dicho sea de paso, en torno a esa figura del sujeto liberal, pero para ser sustituido, como bien decía o se cuestionaba Elena,
por una representación de Estado, de quiénes, ¿no?, de quiénes son los auténticos sujetos, ya sea la clase trabajadora, en este caso, ¿sí?, que ameritan ser representados, ¿no? Y que, por supuesto, es el Estado quien va a regular eso. Y esto es interesante porque creo que algo similar es lo que está en juego en el debate entre Ernst Bloch y Lukács en 1938 respecto al papel de la experimentación artística en el expresionismo y el papel que ha de jugar el realismo, ¿no?, dentro de la construcción de un nuevo imaginario político revolucionario. Y podemos continuar. Yo creo que quizá Miguel sumará algunos casos más, pero me gustaría llamar la atención quizás con otros dos casos, es decir, con esta suerte de intento de posicionarse de ciertos experimentos de la vanguardia artística argentina de los 40, por ejemplo, el arte concreto invención, ¿no?, con muchos de sus integrantes alineados pues con la experimentación ligada a la abstracción y a la concreción, ¿verdad?, en el periodo, se afilian al Partido Comunista Argentino. Y no duran 10 años en el Partido Comunista Argentino porque básicamente lo que están haciendo es arte burgués. Es decir, están básicamente llevando a cabo un ejercicio de experimentación que no es entendido, ¿sí?, como que supuestamente no es entendido por la masa que representa el Partido Comunista y desde luego no sirve para contar aquello que quiere contar el Partido Comunista, ¿no? Pero tampoco creo que haya que irse a Buenos Aires en los 40, en la Puebla de 1973-74, el grupo Mira recala en Puebla en esos años muy tumultuosos y forma parte de lo que se denominó en un experimento fugaz, gracias al Partido Comunista Mexicano, de la Escuela Popular de Artes, ¿sí?, que fue un experimento que, si ves en retrospectiva, se hace cargo de un conjunto de experimentaciones del arte cinético, de la abstracción, de la experimentación musical, que sale, si me permiten utilizar la expresión así como muy popular, sale por patas de Puebla, o sea, no dura un año, porque básicamente no es legible desde los intereses políticos, ¿sí?, del Partido Comunista Mexicano. Es decir, a mí me gustaría llamar la atención sobre estos tres momentos, pues cómo intentar entender la coyuntura política en términos de ese intento de suturar lo insuturable, es decir, de proveer un relato que dé sentido, ¿no?, a todo un conjunto de sujetos escindidos y erráticos, ¿no?, zombies, digamos, del proyecto moderno, y que da lugar a todo un conjunto de monstruosidades también, ¿no?, de todo el repertorio de populismo de un extremo al otro, que venden la posibilidad de la sutura, ¿no?, y por tanto de ordenar una realidad que parece ser inescapablemente inconclusa, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo pensar ahí entonces el lugar del arte, el lugar de la experimentación artística? Y su incongruencia, al menos desde una perspectiva histórica, dentro del proyecto de emancipación de izquierdas. Lo quisiera dejar ahí y le dejo la... Javier. Gracias, Alberto. Bueno, continuando como vayamos agarrando estas posibilidades de reflexión, con esa libertad, digamos, Miguel, te invito a participar de esta conversación. Vale, muchas gracias, y muchas gracias a Gisela y a José por invitarme a participar de esta mesa y por compartirla con Alberto y con Elena. Voy a retomar algunas cosas que han aparecido acá. Me interesa esta idea que estabas planteando de la histericidad de estas tensiones, cómo se repiten y cómo repican en otros momentos de la historia, y cómo fijarme en un caso un poquito más específico donde creo que muchas de las cosas que estamos planteando aquí resuenan y que tienen que ver con estas inadecuaciones de las que hablabas también, Alberto, y que tienen que ver con el trabajo que estaba haciendo estos últimos años aquí en México, ¿no?, que es, bueno, básicamente como la revisión de la circulación de las ideas, de los textos, objetos y prácticas alrededor del tercer cine en México, ¿no? Este tercer cine, que es una manera un poco simplificada de hablar de los cines de intervención política alineados con procesos revolucionarios populares en América Latina en los 60-70, ¿no?, y que se pondrían a un supuesto cine comercial como de inspiración hollywoodense, ¿no?, lo que llamaban primer cine, o a un cine de autor
de inspiración como europea, a que llaman segundo cine, ¿no? Bueno, todo esto en la teorización como de los argentinos, que son los que hicieron estas cosas, ¿no? Y bueno, una característica extraña de este proyecto, yo creo que resuena mucho con estas tensiones que estaba planteando Elena en relación con el papel del Estado, es que es un tipo de práctica que, por un lado, se realiza en condiciones clandestinas y que se confronta radical y revolucionariamente, ¿no?, con poderes económicos, políticos, militares y culturales también de muchos estados en América Latina, ¿no?, formalmente democráticos o dictaduras directamente, ¿no?, en el momento, pero por otro es un cine que está apoyado fuertemente por políticas de Estado, por políticas culturales, por ejemplo, en el gobierno de Cuba, ¿no?, a través del ICAIC, de Allende durante su mandato, o incluso de una manera un poquito más compleja en Argentina antes del golpe de Videla, ¿no?, donde ciertas figuras de este cine político fueron, digamos, como cooptadas e incorporadas a estructuras como del poder cultural, ¿no? Entonces, bueno, es este espacio como un poco como extraño en el que se mueve, ¿no? Pero bueno, sí, en principio el proyecto emancipatorio del tercer cine tiene una voluntad hegemónica, ¿no?, claramente, ¿no? O sea, que está al servicio de un proyecto revolucionario, y yo creo que por esto y por otras tantas cosas además, como por sus modos de enunciación, los significantes que pone en juego, sus poéticas y demás, pues configura un espacio de producción cultural que hoy nos aparece en ciertos sentidos como fuera de lugar por una discusión sobre qué podría ser como el arte como lugar de lo político, ¿no? Digamos como que hay algo añejo, hay algo como con el que afectivamente es muy difícil como identificarse, ¿no? Entonces vuelvo a esto porque creo como que sí hay algo como que podríamos recuperar de esta experiencia, ¿no?, a condición de pensarles de otro lugar y no dejar que ciertas consignas y ciertos discursos construidos durante muchas décadas, pero también en ese momento, ¿no?, opaquen las singularidades de estas prácticas, ¿no? Y en ese sentido, como me quería centrar en el caso de México, porque es especialmente útil para hablar de estas singularidades como que friccionan con estos sentidos más o menos asumidos de lo que fue el cine político en los años 70, y que creo que resuenan con cierta utilidad para el presente, ¿no? Porque, entre otras cosas, México no participó de esto, ¿no? No participó, no forma parte del canon del nuevo cine latinoamericano, no estuvo en los grandes encuentros de los años 60-70, no aparece en los manuales, no aparece en la discusión teórica hasta muy, muy avanzada al siglo XXI ya, es decir, no forma parte de ningún modo como de aquello que se pudo conocer como cine político en Latinoamérica, ¿no?, como parte del tercer cine, ¿no?, o si forma parte de maneras muy marginales, ¿no? Entonces, justamente por esto nos permite, porque casi nos obliga de algún modo, como si queremos hablar de lo que ocurrió aquí, a volver a estas prácticas desde otras perspectivas, ¿no? Y bueno, entonces lo que voy a plantear son simplemente algunos ejes como que son de algún modo maneras de entender como esta práctica específica, ¿no?, la práctica del cine acá en México, la que se quiso identificar con un proyecto político, con un proyecto cinematográfico asociado a este tercer cine, con un proyecto político revolucionario, pero que, sin embargo, precisamente por su singularidad, entra en fricciones, ¿no? Entonces, para empezar, como por ejemplo, el horizonte revolucionario, ¿no? Porque pese a todas estas consignas, la práctica de un cine político en México no está directamente vinculado a un proyecto político revolucionario. Es decir, no hay un horizonte de toma de poder como futuro para alcanzar, ¿no? Y si acaso un sentido de la revolución solidario más bien con lo que Revueltas decía, ¿no?, desde la cárcel, y que está recogido en México 68, ¿no?, esta idea de que la revolución, la nuestra, no es una actividad de un día, de un año, sino de toda una vida, ¿no? Entonces se trata más de una voluntad de transformación de las subjetividades en realidad a partir de prácticas colectivas, de prácticas de autogestión, que de una voluntad de toma de poder efectiva, que no ocurrió, ¿no? Y en este sentido hay como una cierta latencia como posthegemónica en el trabajo del cine político acá, que no se encuentra como menor, ¿no?, que no se encuentra en otras latitudes, ¿no? Luego está la cuestión de los lugares del cine, que es algo que José planteaba, ¿no?, desde el título como de este encuentro, ¿no? Y es que hay una disputa en el campo cultural, pero esta disputa no se juega en el terreno de la lucha por un lugar de enunciación. Es decir, por la distorsión o el desenmascaramiento de los códigos de las culturas hegemónicas, sino por la capacidad de construir nuevas esferas de producción autónomas, ¿no? Es decir, los espacios de la acción militante son autónomos, se trata de producir lugares para el arte, no tanto de producir arte. Hay una voluntad de construir su propio marco, que desde luego estará lleno de tensiones, etcétera, etcétera, pero que esta esfera autónoma tiene que ver con algo que me parece muy significativo de cómo se configura aquí la práctica, ¿no? Y es que
la práctica de un cine político acá no forma parte de lo que se ha dado en llamar algo así como políticas de intervención. Es decir, que opera un alejamiento respecto a estas lógicas que se empiezan a imponer en la esfera del arte en los 70, ¿no? En otras disciplinas. Es decir, el cine no interviene en espacios ajenos o no trata de tomar por asalto lugares de producción cultural hegemónicos o sancionados o instituidos, ¿no? En ese sentido se toman en serio la voluntad de independencia, ¿no? Como que se deriva del 68, y trata de ensanchar un tejido, no de rasgar o problematizar o criticar desde dentro otros espacios. Es decir, no participa de esta lógica cultural como muy que se empieza a consolidar en este momento de las estrategias del caballo de Troya, ¿no? Como de intervenir en lugares como para poder criticar desde dentro, ¿no? Entonces, en el límite se trata más bien de un horizonte como contracultural, de algún modo, ¿no? Como de creación de espacios autónomos, ¿no? En donde contraponer de algún modo una lógica de intervención, una especie de lógica como del sostenimiento, ¿no? Algo que yo creo que tiene que ver con lo que José estaba comentando antes, de una eficacia poética, de un hacer en común, más que una lógica de una confrontación, ¿no? Desde un espacio público, ¿no? Y esto significa también como que en estos cines, y contrariamente a como normalmente se leen en otras latitudes, y sobre todo en el ejemplo del cine argentino, ¿no? Hay una crítica muy clara al modelo de guerrilla, ¿no? y al modelo de cine-acto. Es decir, a la idea de una acción relámpago, a la estrategia del shock, a la idea de una máquina de guerra, ¿no? de una especie de estrategia foquista, ¿no? Que habría marcado como el cine militante en otras latitudes, ¿no? La cámara no es un fusil, digamos, ¿no? Como que es la gran metáfora que permea como sobre todo en Sudamérica, ¿no? La cámara en todo caso es una máquina de coser, ¿no? Una máquina que teje solidaridades en diferentes lugares, ¿no? Entonces no hay afanes bélicos y no hay apenas rastros de esta poética de la confrontación en los modos de hacer y en los lugares de la intervención, ¿no? Y también hay de algún modo una crítica a cierta temporalidad como mesiánica, muy revolucionaria del acto, ¿no? Es decir, hay una defensa de un modelo como de una grisalla, algo como un poquito más horizontal, como tedioso quizá, ¿no? de la acción a largo plazo, de la acción organizada, de la acción paciente, etcétera, ¿no? Es decir, que al acto que rasga el curso del tiempo, ¿no? Esta idea como benjaminiana de un acto como que se le opone, en la que aparecen como momentos de un futuro posible a partir de una desgarradura del tejido del espacio y del tiempo, se le opone una especie de voluntad de práctica sostenida, de hábito, ¿no? Una especie como de habituación contra el ritual de algún modo, ¿no? Y no es una crítica al acontecimiento como devenir, sino a los gestos puntuales, ¿no? Algo que tiene que ver con esta crítica que en ese momento se denominaba más bien espontaneísmo, ¿no? O algo parecido. En este sentido, la cuestión técnica, y creo que aquí el cine sí es algo en el sentido de con qué medios estamos trabajando en la esfera del arte, y creo que la cuestión técnica sí es importante, ¿no? Porque el cine es una tecnología de reproducción, para empezar, ¿no? Y hay un retardo, ¿no? Hay un retardo que tiene que ver con el medio, que tiene que ver con la distancia, con la apertura que se abre entre el registro y la proyección, con la duración de los procesos, con el tedio también de sus procesos de producción, ¿no? Con las distancias que se imponen y que se imponían en este momento, el revelado fuera del país para volver acá, los meses que uno tiene que esperar para poder conseguir la película, para ponerla en circulación, etc., ¿no? Y, por último, una crítica a las poéticas de la sospecha, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea que estabas planteando, Alberto, como del sujeto, de cómo tratar desde una esfera como de política la idea del espectador y del sujeto, ¿no? El tercer cine parte de una relación normalmente paternalista entre participantes y cineastas, eso está claro, ¿no? La idea esta como terrible y como bastante abandonada de yo te voy a enseñar que tú, trabajador, eres el sujeto revolucionario, lo que pasa es que no lo sabes, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto está de algún modo, por lo menos en los comienzos, y también está esta como autocrítica que es un poco obtusa y un poco romántica del trabajador cultural revolucionario, que casi siempre proviene de un entorno de privilegio y se cuestiona a sí mismo constantemente, ¿no? El caso del boliviano de Jorge Sanginés es fascinante, ¿no? En sus textos, esa tragedia de origen constante, ¿cómo voy a hacer yo para eliminar a mi enemigo interior y demás, ¿no? Y además es alucinante porque no intenta trabajar esto desde un marco como si Freud no existiera, ¿no? Como con la voluntad, ¿no? Voy a descargar al burgués que hay en mí a fuerza de tesón, ¿no? Como si esto sirviera para algo, ¿no?
Pero bueno, hay una cierta como influencia del maoísmo de este momento, ¿no? Como que actúa, y sobre todo en el cine acá, que hace que este cine no pretenda interpelar a un espectador que está alienado, ¿no? Entonces, del mismo modo que no hay espacios de toma de asalto y no hay subjetividades por romper para llevar a la claridad revolucionaria, ¿no? Que es todo lo contrario de lo que ocurrirá como en otras formas de los contracinos o del modernismo político, donde el arte se establece como un espacio de tensión donde hay que dislocar, ¿no? Y abrir de nuevo esa supuesta sutura como que opera en el interior del sujeto espectador, ¿no? Entonces no se configura una especie como de teatro de disidencia que sorprende a un espectador inadvertido, sino que juega con una reconfiguración de públicos participantes que ya forman parte de un común, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cine militante es muy evidente alrededor de la organización sindical, pero no tiene por qué ser únicamente esto, ¿no? Entonces no es trabajar para los ya convencidos, sino imaginar un espacio de acción como un espacio por consolidar, más bien, ¿no? Por ampliar, por problematizar, por cuidar también, pero no para derrocar, no para destruir. Entonces parten de una especie de lugar que ya está ganado, de algún modo, por pequeño que sea, ¿no? Siguiendo un poco la idea de este rechazo a lógicas de la guerrilla, no se trata tanto de ocupar como de habitar espacios, ¿no? Entonces, bueno, son ideas como que han ido apareciendo a lo largo de mi investigación, tratando de entender como la especificidad de la singularidad del cine político acá, pero como creo que en sus modos de articularse sí como resuenan mucho con el presente, ¿no? Sobre todo porque en este momento además hay algo interesante, y es que todas estas ideas empiezan a circular con, y sobre todo como en determinadas como esferas como de producción cultural, asociadas como un modelo ejemplar para la práctica artística en México, ¿no? Mucho antes de que los grupos empiecen a consolidarse, ¿no? En los 70, la discusión sobre tercer cine aparece como, y digamos como los problemas como que plantea en términos como de una práctica política el tercer cine aparecen como un horizonte como a seguir por otras prácticas, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo aquí y podemos ir continuando. Bien. Bueno, voy a tratar yo de seguirlos un poco y de hacer aparecer ciertas preguntas que son transversales. Creo que primero, y partiendo de Miguel también, todo lo que pensamos o podemos pensar en relación al arte político del pasado está evidentemente mediado por el tiempo, por la distancia, ¿no? de aquellos acontecimientos y por la idea misma de la historia, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo podemos pensar bajo la categoría de presente? ¿Cómo cabe ahí la idea de realidad, creo, ¿no? Y si pensar la misma idea de realidad no implica una unidad, como decía Alberto, la realidad sería entonces algo dado o algo por emerger. Pensando también en relación a lo que decía Elena, ¿no? Y que lo menciona también Alberto y Miguel, en relación a la idea de emancipatoria que podría tener el arte. Si es una pregunta, está muy concreta. ¿Se puede pensar el arte como un espacio de potencia emancipatoria bajo la categoría de presente? Y aquí me voy para devolvernos un poquito a la idea de teatro que me quedó dando vuelta un poco a propósito de la intervención de José, que tiene que ver con la ficción. Y tiene que ver un poco con lo que también decía Elena, ¿no? Como estas acciones del presente en relación a todo este movimiento se van a la calle, se desplazan, ¿no? Se salen, incluso se exilian, ya no se denominan más arte, ¿no? Se separan de este campo. Si la ficción tiene la potencia de proyectar mundos posibles, ¿no? Decía José, esta necesidad, este alejamiento, este deseo del presente, incluso en el teatro, de alejarse de la ficción, conlleva o significa también que hay cierta imposibilidad de pensar un mundo otro, un mundo posible, pensando en la idea de la revolución como horizonte incluso, ¿no? En los 60, 70. Pensar la revolución implica que hay una idea de futuro, ¿no? De una forma u otra de estar en el mundo, que hay la posibilidad de un quiebre con lo dado, ¿no? Como con esta posibilidad impuesta de una realidad que se padece. Eso.
creo que, digo libremente, lo que les provoque, pues lo vamos dialogando. Está complicado. No, creo que es interesante como tener diferentes tipos de intervenciones que están cuestionando diferentes cosas, en el sentido de que permite ver tanto las especificidades políticas de ciertos proyectos situados históricamente y que permiten ver la especificidad de ciertas programáticas y de ciertas prácticas, y empezar a cuestionar como ciertas categorías y conceptos que están en este momento surgiendo. A mí eso, lo que me queda es quizás la noción que nos hace mucho ruido es la de emancipación, sobre todo ligada al imaginario moderno que tiene que ver con la emancipación es siempre de un sujeto. Quizás ahí también tiene que ver, y por tanto es esta urgencia del presente. Yo no sé si tiene que estar enredado en el presente, no sé si también empezamos a romper la idea de que la emancipación tiene que estar dada en el sujeto y podemos pensar en otro tipo de relaciones que no impliquen la dicotomía sujeto-objeto de la modernidad, que quizás pueda abrir a otras temporalidades también, es decir, si ya no es el sujeto de la emancipación, sino también hay una noción de objeto, que es un poco lo que trabaja Ito Steyer, ¿no? Donde la emancipación no está dada en el sujeto, sino también en los objetos, o que trabaja gente como Forensic Architecture, donde la emancipación está también en las materialidades de los objetos. Ahí también nos abre otro tiempo, es decir, quizás también estarnos pensando en esta obsesión con el presente limita mucho nuestras condiciones políticas. El arco ya está definido en la propia modernidad también con pensadores como Benjamin, o sea, donde está insistiendo todo el tiempo en esta apertura del momento de la iluminación profana, viene con el relámpago del pasado que se abre y que colapsa la estructura temporal. O sea, quizás también tenemos que empezar a insistir en colapsar esta estructura temporal de la realidad de la hora del presente para estallar en este sujeto, porque parecía que esta ansiedad de solucionar las cosas y esta emancipación tiene que ver con esta obsesión del sujeto por me tiene que tocar a mí estar en este momento de la liberación, donde quizás habría que empezar a desquiciar las dicotomías de esta modernidad, ¿no? Porque si no, no parece que vayamos a salir de las pretensiones y de esta necesidad de una sutura y de esta necesidad de la cura y esta necesidad. Si empezamos a pensar que, no sé, igual no necesitamos el presente, o sea, el presente necesitamos un tiempo mucho más complejo, necesitamos una noción de vida mucho más compleja que englobe tanto a sujetos como objetos, como seres vivientes, no sé, creo que esas fórmulas que están también en la teoría contemporánea, está en Donna Haraway a su máximo esplendor, está en otro tipo de relaciones para entender también los modos de producción y de politicidad, están hablándose hoy mismo bajo categorías que están intentando fisurar, es decir, estamos en ese marco epistemológico, no lo podemos votar y decir ya no estamos ahí, pero empezar a fisurar el relato, creo que, no sé, quizás sería una opción para activar un poco la pregunta por la política hoy, ¿no? Y no estar pensando cómo hacemos hoy en el presente para reactivar, pues lo hacemos con las estrategias que vamos teniendo, con el pasado, con el futuro, con los imaginarios, con otras materialidades que no están necesariamente en este sujeto obsesionado por ver que suceda algo en su tiempo. A mí me gustaría intentar conectar con esto que dices y con cómo ha devenido inasumible la emancipación, quizás debido a dos profundas crisis en la relación que tenemos con la historicidad, ¿no? Una es la de 1989, evidentemente, ¿no? Que abre una crisis, un quiasmo, digamos, con la idea de emancipación política, es decir, de que hay tal cosa como un partido, ¿no? Un politburó que va a dirigir la revolución y que va a favorecer el advenimiento, ¿no? De una emancipación colectiva, en relación con la cual se articulan una suerte de prácticas artísticas, que es esta que estábamos mencionando, ¿no? que tú citabas, ¿no? Del cine documental político de los 70, y los casos que yo mencionaba antes, que ya revelaban cierta problemática. Es decir, la problemática de que no se podía articular una relación coherente entre lo que podríamos llamar experimentación artística y, por tanto, ciertos valores de libertad, autonomía, versus una suerte de sacrificio, ¿no? En términos de una historicidad mesiánica, ¿no?
que requería necesariamente el sacrificio masivo, ¿no? Y que pasar por el Gulag era necesario, pues, para llegar a donde había que llegar, ¿no? Entonces, claro, hay una primera crisis que creo que pondría en solfa la cuestión de la emancipación y la historicidad lineal, ¿no? Que estaría configurada en torno al cisma de 1989, y una segunda que creo que es, bueno, yo quiero leerla así, al menos, que es la que señala Elena respecto a, y es que la que todos estos cuates señalan y que se nos hace, para ellos es básicamente impensable. O sea, se nos sigue apareciendo como una escala impensable, que es la del cambio climático. O sea, la temporalidad geológica que introduce en realidad una ruptura con el relato histórico. Digo, esto lo dicen mucha gente, hay un texto fantástico que seguramente ya han leído, ¿no?, de Dipesh Chakrabarty, donde piensa él, que ha estado alineado claramente con, ¿no?, los discursos de emancipación marxistas y postcoloniales, dice, carajo, hay algo aquí que parece que en términos de la temporalidad liberal en torno a la cual hemos construido estos discursos de emancipación, el cambio climático o las manifestaciones, ¿no?, que incluyen la escala, como dice Timothy Clark, del cambio climático, hacen irrisorias. Entonces creo que aquí hay dos crisis, ¿no? Una que tiene que ver con la temporalidad de la emancipación política y de su encabezamiento por un proyecto de Estado, ¿no?, que claramente, al menos en lo que significó a nivel global el discurso del comunismo de Estado, zozobra a partir de 1989, y una segunda, que es mucho más reciente, que creo que apunta a una posición como la que tú estabas poniendo sobre la mesa, que nos emplaza en una coyuntura mucho más difícil para imaginar tal cosa como un discurso emancipatorio en términos políticos al cual se puede articular como un apósito, ¿no?, ciertas prácticas artísticas, ¿no?, de vanguardia o experimentales que hagan imaginar. Y que tiene que ver con esto, con el colapso, en última instancia, la condición insostenible de una subjetividad liberal en una coyuntura como la que describías, es decir, donde el trabajo de Ito Steyer, pero también de otros muchos, yo qué sé, todos conocen, ¿no?, pues de Rossi Braidotti, de Karen Barat, ¿no?, apuntan precisamente a cómo articular eso que algunos llaman nuevos materialismos o continuismos, ¿no?, cómo pensar otra noción, o si es que acaso es pensable una noción de historia en esa coyuntura, y entonces cómo intervenir en ella. Quizás me gustaría cerrar con una reflexión, una nota, en torno a la imposibilidad de la emancipación, que ya Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, ¿verdad?, a mediados de la década de los 80 ya diagnostican, y Laclau tiene un texto de mediados de los 90, Emancipaciones se llama precisamente, donde básicamente llama la atención sobre la imposibilidad de suturar ese sujeto moderno con un proyecto político que lo satisfaga de una manera definitiva, ¿no? Y yo creo que la cosa no ha venido más que a empeorarse después de eso, ¿no? Y quizás esa es la coyuntura en la que pensar el presente o pensar la realidad, como ya han apuntado muchos otros, ¿no?, sea intentar imaginar formas de articularnos con todo ese conjunto de sobrantes. A mí me gusta mucho la idea de Maurice Douglas, es decir, hemos ido como desechando y lanzando a la obsolescencia todo un conjunto de objetos, proyectos, experiencias que no se van, como dice Zizek cuando le picas al retrete, ¿no? No se va, la mierda no desaparece, o sea, la mierda está ahí, ¿no? Y la mierda se ha organizado y viene de vuelta, ¿sí? Entonces, la cuestión es cómo te articulas con una ontología continuista, o sea, una ontología que no está, ¿no?, configurada por todo ese conjunto de sobrantes, ¿no?, de restos que en realidad en última instancia estarían como permeando el presente. Y quizás es en esa coyuntura en la que se hace sumamente difícil y a la vez urgente, ¿no?, deshacernos por una parte de ciertos discursos inmediatistas, ¿no?, en términos de un populismo político que planea suturar por enésima vez al sujeto insuturable, ¿no?, mientras nos come la basura. Entonces, quizás cómo pensar la emancipación ahí sería imprescindible, pues, ¿no? Sí.
No, o sea, a cuento de todo esto, como como sobre todo como del lugar de la historia y de los discursos históricos y cómo están como configurando nuestra idea de relación entre estética y política, yo tengo como algo que es más casi como una pregunta como a Elena en relación con su texto, que tiene mucho que ver como con la persistencia como del discurso ilustrado en Rancière y cómo esto nos puede como servir o no como para seguir pensando en los lugares de lo político, ¿no? Porque como la idea como de este afecto común como que aseguraría como el terreno de la estética. Estoy cambiando totalmente de rollo respecto a lo que decías, pero es como es algo que si no, no voy a sacar, ¿no? Entonces me recordaba mucho como hay una cosa que dice Fernández Liria, este filósofo español, ¿no? Que dice aquello como que verdad, justicia y belleza corresponden a igualdad, de libertad y fraternidad, y es un poco como algo como que está también en el discurso de Rancière, ¿no? Como frente a la verdad somos iguales, ante la justicia somos libres, frente a la belleza nos descubrimos sintiendo que sentimos lo mismo, entonces somos fraternos, ¿no? Entonces esa idea de comunes como idea estética estaría también como de algún modo en los pilares de la Ilustración. Entonces, ¿cómo esto sí podría seguir siendo operativo? Es decir, como qué hacer con esta idea de estética que plantea Rancière, como que bebe de este lugar, ¿no? Como que a mí siempre me resulta un poco conflictiva, sobre todo porque también apela a lugares vacíos donde poder encontrar este común, ¿no? Y estos lugares de fraternidad que al final necesitan de lugares instituidos ya, ¿no? De algún modo, ¿no? Y por tanto hay algo como que tiene que ver con un espacio, con una dimensión como de la policía, precisamente por su como marco ya instituido, ¿no? Como que siempre me resulta como que me hace ruido, ¿no? Pues no sé, como tú has trabajado mucho a esto, pues... Sí, a mí también. Pero, sí, a ver, a mí me parece que el pensamiento de Rancière ayuda mucho a entender un proyecto histórico y a comprender qué fue lo que se encontró, se proyectó, se construyó en la esfera de lo estético para pensarlo como un campo emancipatorio. Es una construcción que sigue siendo evidentemente ilustrada, evidentemente europea, evidentemente masculina. Mantiene todos los pilares de los cuales está hablando, pero me parece que permite entender un campo que ha sido muy importante, y no solo activar ese campo, sino repensar ese campo después de un ataque frontal que tuvo con la caída de los socialismos, ¿no? Con la muerte, el fin de la historia, del discurso al fin de la historia. Creo que eso es lo que permitió, es decir, permitió en un momento de una crisis de lo político reactivar un campo como la estética para una experiencia política que no pasara por el arte. O sea, me parece que permite renovar la discusión, no necesariamente comprar el resultado que va a plantear Rancière, pero sí de volver a problematizar. La experiencia estética rebasa la experiencia artística, pasa por otro lado, donde su politicidad tiene que ver con estas distribuciones, formas de lo sensible, que es mucho más amplio. Ya en la parte específica del arte me parece que es mucho más conservador todavía Rancière y que no sé si permite como entrar a una discusión, pero eso me parece que es mucho más interesante en el sentido que abre una discusión, abre una disputa y renueva un terreno que había sido quizás como muy atacado y muy cerrado, y que eso ha abierto posibilidades para muchos, quizás aún para mí que ha sido un terreno importante para repensar la noción de estética fuera del campo de lo artístico y más bien pensándolo y potencializándolo desde su contexto político y desde ahí repensar las acciones artísticas. También llega un punto en que ya se me agotó, ¿no? O sea, y que ahora estoy por otros campos, ahora estoy metida como en materialidades, en otro tipo de proyectos emancipatorios que tienen que ver quizás con potencias, pues eso, ahora estoy trabajando con maternidades como posibilidades de otro tipo de relaciones fuera del capitalismo, donde eso, los discursos europeos blancos de los señores, pues ya me llegaron a un límite, ¿no? Por decirlo, digo, finalmente es que Rancière sigue siendo como este discurso muy moderno, que también lo fue Benjamin, o sea, y que han sido importantes. O sea, me parece que hay un momento muy hermoso en Adorno, sí, en Adorno es que está referido en Terry Eagleton, donde justamente dice que la modernidad nos dio las posibilidades para establecer un pensamiento crítico sobre ella. Entonces, claro, todavía estamos metidos en estos pilares, pero empezarlos a
a criticar, me parece que es importante sin destruirlos. O sea, a mí me parece que descolonizar el pensamiento no tiene que implicar como negar los terrenos epistemológicos en los que estamos, sino realmente comprenderlos y desde ahí empezar a generar algún otro tipo de relato, ¿no?, al interior. A mí me gustaría, quizás antes de pasarle la palabra a ustedes, que quizás me interesen en participar también, pero me gustaría retomar esta idea, o sea, cuando ponía sobre la mesa la idea de lo común. A ver, yo propondría intentar pensar un común sin comunidad, porque parece que tenemos automáticamente a configurar un sentido de pertenencia ligado a un común que es o la lengua o el territorio o los recursos, y eso unifica. Es muy interesante el historiador marxista Peter Linebaugh, cuando relata cómo vuelven a ponerse como término, digamos, de articulación de otras formas de asociación política, los comunes, ¿no?, los bienes comunes, pues en los 90, como que señala cuatro fenómenos, ¿no? Por una parte, la caída del muro de Berlín, que hizo imaginable, dice él, un comunismo sin Estado, volver a hacer imaginable de una manera general, pues, ¿no? No que no hubiera habido, obviamente, en paralelo a eso, ¿no?, al comunismo de Estado, proyectos, ¿no?, de autogestión que venían desde posiciones pues, libertarias, ¿no? Pero él dice que vuelve a hacer imaginable a nivel global un comunismo sin Estado. El Tratado de Kioto del 97 dice que convierte al medio ambiente como algo que afecta a todos y que no pertenece a nadie, ¿no? Sería como un común, de nuevo, sin una comunidad, ¿no?, específica. El momento originario de Internet, en esa ilusión de la democracia directa, de la participación, ¿no?, de una suerte de participación sin mediaciones, pues, y el discurso del EZLN que se hace viral, ¿no?, a nivel global en 1994, en torno a la propiedad comunitaria de la tierra, ¿no?, las formas políticas ligadas al ejido, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que hay algo ahí que quizás sí nos podría ser útil pensar, es decir, pero siempre en la medida en que nos deshagamos de la idea de que lo común se entraña siempre de antemano un sentido de pertenencia y no, como han señalado otros, una carencia. Es decir, lo que hace que busquemos al otro en realidad es precisamente, digo, esto está como muy psicoanalítico blanco occidental en realidad, ¿no? Y quizás lo podemos intentar como tejer con otras formas, con otras continuidades, no humanas o inhumanas incluso, ¿no? Pero me parece que, y además surge en una coyuntura que es muy notoria, es decir, por una parte, el desleimiento del proyecto socialdemócrata, que pegó donde pegó mínimamente, ¿no?, y durante un lapso temporal muy corto, ¿no?, y la lógica privatizadora, es decir, un fiasco, una doble pinza que tiene que ver, ¿no?, con el Estado deshaciéndose de sus tareas, ¿no?, de velar por lo público, ¿no?, y la privatización masiva que se produce entre la década de los 80 y los 90. Y es justo en esa coyuntura, en esa suerte de desarraigo, donde vuelven a aparecer formas o se vuelven a popularizar, si Linebaugh tiene razón, ¿no?, formas de intentar pensar una suerte de emplazamiento intersticial, ¿no?, entre lo público y lo privado, que tendría que ver con lo común. Pero a mí me parece que es muy importante deshacer en esas lógicas de encuentro y de desencuentro una suerte de prerequisito identitario, pues, de que se pertenece, digo, si queremos pensar en su efectividad política en la contemporaneidad, porque si lo que anteponemos son ciertas formas de esencialismo identitario de muchas colectividades que han sido sistemáticamente excluidas, violentadas, ¿no?, y que lo siguen siendo, creo que no funciona esa lógica de desarticulación y de recombinación que se haría imaginable en esa coyuntura, ¿no? Me ocurrió eso. ¿Puedo decir una cosa al respecto de esto? Hay un libro que yo recién llegó hace unos meses a mis manos y fue un poquito desestabilizador. Se llama The Mushroom at the End of the World. Es un libro bellísimo que tiene que ver con esta idea donde quizás ya la noción no es lo común, sino una idea de colaboración, pero que una colaboración que no pasa de nuevo por una idea de comunidad a partir de una condición identitaria. La idea es una investigación sobre un hongo, sí, es de un hongo
que crece Matsukate, que crece como en unos lugares específicos a partir de la movilidad global, evidentemente, que era, si no me acuerdo, era de Vietnam, se mueve a Corea, se mueve a Japón, termina en Estados Unidos, ahí en México. Pero es un hongo que crece en lugares devastados. Entonces, a partir de esta como condición biológica, ella empieza a investigar cómo es necesario colaborar para poder existir y que una vez que este mundo se acabe, va a poder existir vida que tiene que ver también con formas de colaborar para existir. O sea, no es esta idea de colaboración utópica en versiones comunistas o religiosas, sino que tiene que ver con formas de existencias de mutación donde una cosa se va adaptando y va colaborando en formas de existencia y de precariedad casi ontológica de la vida no humana necesariamente, ¿no? Es una noción de vida. Y a partir de ello hace un análisis sobre el capitalismo brutal donde explora formas que ella llama precapitalistas, y había que ver si son precapitalistas o no, también de existencia humana donde los recolectores de estos hongos activan formas que no necesariamente tienen que entrar en las formas de producción del capitalismo, que luego el hongo vuelve a entrar en sus formas de producción del capitalismo para poder ser exportado y demás, pero hay momentos que muestra cómo aún no hay afuera, o sea, ya en contra de ciertas ideas de Tony Negri y de Michael Hart, exploraría que no hay afuera, pero que hay ciertas especies de rupturas. Pero me gusta mucho esta idea, conectando como un poco lo que dice Alberto, porque quizás el tema ya no está en volver a estos conceptos de lo comunitario que viene arrastrando, que yo sé que fueron súper importantes para nuestros relatos políticos de los años 90, y más en un lugar como México, pero que vienen arrastrando proyectos utópicos muy complejos que no están logrando activar otro tipo de futuros posibles, ¿no? Y que quizás pensar en estas formas colaborativas de vida que rebasan estas formas identitarias, me parece que quizás pues, ahí podemos encontrar otros caminos políticos saliéndonos un poco de estos diagramas, y están ahí, o sea, ya hay un montón de gente dibujándolos de algunas maneras súper interesantes. Y que requieren de articular sus propias formas estéticas en el sentido ranceriano del término, o sea, no se trata de, ¿no? Sino que creo que hacen falta formas de escalar eso que estás diciendo, porque eso no es evidente. Y es imprescindible como todo un conjunto de experimentaciones, ¿no? Que articulen, ¿no? que hagan, que signifiquen intervenciones en la configuración de eso, ¿no? Del advenimiento. Pero no, perdón, me estoy tomando el rol de moderador. No, yo voy a hacer trampa porque aprovechándome de lo que plantea Elena, que es una cosa que a mí sí me obsesiona un poco, que es la palabra urgencia, ¿no? Y precisamente pensando en estos hongos y en ese texto tan pertinente que traes a colación, lo que hace Yancing también es hablar de que vivimos en un tiempo de urgencias, ¿no? Dice, este tiempo de urgencias exige relatos. Y pensaba yo, bueno, en relación a lo político y el arte, o sea, podríamos pensar que todo aquello que se ocupa de lo urgente es político, primero, y segundo, un poco siguiendo a Zizek en relación a lo que él considera, bueno, a lo que él critica, ¿no? Como una concepción de la urgencia cimentada en la idea de rapidez, y aquí otra vez el tema del tiempo aparece. Lo que resulta en pensar precisamente en, o sea, qué es lo urgente y más bien quién administra lo urgente, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Qué poderes, ¿no? definen qué es urgente y qué no es urgente, ¿no? ¿Qué es lo que aparece, ¿no? ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que se nombra? Y de hecho él pone un ejemplo que me parece muy decidor. Él dice, bueno, este relato muy demoliberal, donde dice, bueno, en este momento en que estamos aquí nosotros conversando, 20 niños en África se están muriendo de hambre, ¿no? Y ese relato, que es precisamente una especie de relato de alivio de conciencia, ¿no? Y que no lleva a ningún movimiento finalmente, ¿no? Se parece un poco a esta idea que plantea Sontag en relación a las imágenes de la violencia, ¿no? Donde se presenta la guerra o la violencia como algo malo, ¿no? Lo que hace la guerra, lo que nos provoca, pero se vuelve genérico en cuanto nunca está situado, nunca refiere a un territorio específico, ¿no? Entonces, bueno, para abrir la palabra, ¿no? Si podemos pensar sobre esta noción de urgencia en relación al presente, me parece interesante
a mí, ¿no? Espero que a ustedes. Y Gisela, no sé si hay alguna participación o… adelante. Ahí está el tema de los relatos y quién hace los relatos, porque eso es lo que está diciendo Ana Tisig, ¿no? Finalmente es, pues que el relato me lo construya Zizek me resulta altamente problemático, porque además no hay nadie más misógino que Zizek, entonces habría que ver, pero ¿de dónde viene el relato? Si el relato viene de las mujeres que se manifiestan afuera de la Glorieta Insurgentes en la Ciudad de México, viene de otro lugar en la urgencia del relato, es decir, habrá que entender de dónde provienen estos relatos y poner en cuestión también estos pensamientos de si de quién puede hablar y quién tiene derecho a hablar y no hablar, y cómo se construye, no sé, hasta la propia exposición que pueden ver ahorita aquí arriba, y no trabajo en este museo, no lo estoy haciendo propaganda, de los huecos del agua, tiene que ver con esa construcción de relatos que viene de otro lado y que puede anunciar otras formas de politicidad y que desde ahí en esos encuentros nosotros podemos imaginar otras narrativas posibles. Es decir, el relato y la urgencia viene de quien la está viviendo y desde quien está enunciando esas historias. Entonces, me parece que también tiene que ver con abrir esas narrativas a otras, a formas que están existiendo y que están demandando esa urgencia. O sea, la urgencia viene de quien demanda la urgencia, ¿no? Y no de quien la determina o la anuncia desde posiciones de poder en ese sentido como muy clásicas. Pero creo que los relatos están ahí enunciándose y cada vez más con otras formas de comunicación y de construcción y de visibilidad y de aparición que permiten nuestros tiempos, ¿no? Pero ya, no, nada más era porque… Hola, ahí está. Partiendo un poco de lo que dice Selena acerca de los referentes que están, buenos y malos están, y permiten crear un pensamiento crítico ahora, y de lo que exponen las tres ponencias acerca de la parte oscura del teatro que inicia como evangelización y una herramienta de control de masas y todo esto del arte burgués y demás, que cuando a la hora de desplazarse a lo político se vuelve también una cuestión eclesiástica del mártir y del tirano, y que parecería ser que también en la cuestión guerrillera se vuelve arte o muere, y que lo inacabado podría estar justo en el punto medio, algo que se vuelve difuso y que juega como una trampa a todos estos componentes políticos que conllevan a lo ético a la hora de crear. Por ejemplo, crear un performance acerca del 19S cuando yo soy de Sonora y en Sonora no tiembla, o un performance acerca de las rastreadoras como una forma de acompañamiento cuando quizás el acompañamiento sería tomar una pala y cavar con ellas. Cómo nos juegan en la mente estos componentes éticos a la hora de crear, y que me lleva a pensar si habría que hacer lo mismo que Ferrari y soltar la idea de que hacemos arte, o qué hacer con la parálisis y el desasosiego que deja la realidad a la hora de crear poéticas que ante la realidad que tiene México, la ficción queda endeble, puesto que la realidad es horrorosa, ¿no? Es decir, ¿cómo lidiar con ya este análisis para no caer en una improductividad permanente? A ver, no sé, creo que también ciertas categorías tienen que ser renovadas. El arte burgués, híjole, no sé, lo que está aquí puesto en este museo es arte burgués, no es arte burgués. ¿Quién determina qué es arte burgués? O sea, la categoría burguesa no aplica, porque ninguno de estos artistas es dueño de los medios de producción, a menos de que su hacer y su creatividad sea, entendamos eso por medio de producción. Entonces, no sé, me parece que la categoría ya está limitada. El arte hace lo que puede. Y me parece que empezar a determinar qué debe hacer el arte y cuál es la posición ética que debe tener el arte, una vez más vuelve a ser policial. Hay un texto muy interesante de Marcelo Expósito, 10 tesis sobre del arte político, o algo así, y la colaboración en el movimiento social, donde es muy claro, donde dice, ninguna obra de arte va a cambiar el mundo,
ninguna obra de arte como ninguna persona en específico va a cambiar políticamente esto. Participa y colabora de un proceso que lo supera. Entonces, yo sé que a los artistas les genera mucha angustia cuál es su lugar de colaboración, como a todos, pero hay algo en esta, digo, no me voy a meter a hacer en el análisis por qué a los artistas les genera más esta angustia, es decir, somos parte de un proceso. Yo no me sumo como que mis ideas y mis textos van a cambiar esto. Soy parte de muchas voces, de muchos acompañamientos, participo, colaboro, busco, escucho, de gente que nunca voy a conocer, es decir, a la mujer esta de los hongos, me topé el libro, fue como me lo topé y me cambió la dirección, es decir, creo que también en el trabajo tiene que haber como una idea de que se está haciendo parte de algo y de una discusión y de una conversación, y estas producciones que hacen los artistas parten de modos y de formalizaciones específicas que tienen que ver con cómo a veces quieren colaborar más, a veces tienen que ver con una reflexión mucho más poética. Todo participa, nada va a transformar las cosas en sí mismas, sino que es parte de una cosa que eso, a veces se necesita el momento y el gesto poético, a veces se necesita otro tipo de colaboración que es más directa. Ninguno lo va a resolver, todo participa de este diálogo. Entonces creo que de pronto este reclamo por la posición ética es... Yo prefiero hablar de política que de ética. Me parece que la carga ética de pronto paraliza, porque no es claro, es decir, estás hablando de moral, ¿no? La decisión moral de los valores de cada uno de los creadores para cómo situarse. Éticamente ya estamos hablando de configuraciones sociales y de deberes generales. ¿Y qué tal que resituamos la pregunta en lo político? Que supone evidentemente una base ética en un sentido como muy general, ¿no? Pero no sé, me parece que este lugar de me pongo a barrer con ellas o cavo con ellas el hueco, no sé si la pregunta está ahí, la pregunta es cómo esta práctica puede politizar, ya sea desde su gesto poético o desde su gesto colaborativo, y eso, como pensar, esto es parte de una conversación que estamos figurando entre todos, o entre muchos, o entre algunos, o que se va a figurar y lo va a leer alguien en el futuro cuando esto ya no exista, no sé, soy un poco más... intento estar menos metida en la piel del sujeto, porque si no esto se vuelve como muy doloroso también, ¿no? Sí, no, con esto estaba pensando, justamente, vale, hablas como de cómo el arte participa y evidentemente el arte como no está impulsando, no está como... no puede abanderar como un cambio o propulsarlo, sino participar como de un espacio, y la cuestión es como con quién participa, cómo participa, de qué modos y cómo son los discursos que van construyendo quién participa y quién queda excluido de esa participación, que son los debates que ha habido tradicionalmente cuando el arte tiene algún tipo de relación con la posibilidad de un cambio social, ¿no? Con una esfera de cambio. Y esto, no sé, como me resuena mucho en relación con algo que comentaba José antes, hablando como de Adorno, cuando preguntabas esta cosa de si desaparece la obra, que está demasiado apegada a su contexto histórico, o será entonces que el tiempo, como era, decía, será entonces que el tiempo solo quedará, que con el tiempo solo quedará su valor formal, entonces como... digamos como que las que están como demasiado implicadas en su contexto, demasiado implicadas en demasiado participantes, de algún modo, si desaparecen o no, ¿no? Y es algo como que yo estaba, bueno, como planteándome mucho como en mi trabajo también, precisamente como por cierta debilidad formal en la distancia del trabajo al que yo me aproximo, ¿no? Entonces como que me resulta muy complicado plantear precisamente esto, ¿no? O sea, cómo leer formalmente como una obra, como que precisamente porque participa según unas gramáticas además y según unos modos de enunciación muy específicos y como muy esto que conversábamos en los correos previos a esta mesa, ¿no? Como cuando hablabas, Alberto, del antiintelectualismo, ¿no? Y como cierta tendencia como a la retirada del arte, ¿no? Y claro, como operan en esos... como son determinadas prácticas, operan en esos espacios, ¿no? En espacios en los que la legibilidad como desde en el tiempo y su valor formal aparentemente como me resultan complicados, ¿no? Cómo abordarlos de algún modo, ¿no? O sea, esto me recordaba, por ejemplo, algo como muy
como divertido, como que ocurrió en Pesa en el 74, va Raimundo Gleiser allí, este cineasta argentino militante que estaba militando en el RP en ese momento y a punto de que lo desaparecieran, y va con esta película que había hecho, se llama Los Traidores, y que había hecho como para hablar digamos como de las traiciones sindicales en ese momento, ¿no? Y había construido una ficción absolutamente convencional, hiperlegible, ¿no? Como con estos valores que en la época se llamaban de comunicabilidad absolutos, ¿no? Para poder como llegar al mayor número de gente, supuestamente, ¿no? Estos prejuicios también que tienen que ver con que la dificultad no es un problema de élites, ¿no? Cuando la dificultad es un pensar conjunto, quizá, ¿no? Y entonces estaba Straub ahí, ¿no? O sea, quiero decir, como el paradigma como de estas como de formas del alto modernismo, ¿no? Del modernismo político en el cine en Europa, ¿no? Y el tipo decía, no, finalmente la película que voy a hacer está muy bien, pero he pensado que en vez de hacer una película voy a hacer un fotolibro, como una especie de fotonovela, porque así la puedo distribuir a la salida de las fábricas y es mucho más rápido como de trabajar con ella, ¿no? Entonces, convertir como una ficción narrativa clásica que ya era como formalmente algo muy poco elaborado en algo ya directamente que era como un pasquín, ¿no? Como un panfleto, ¿no? Como una serie de fotografías, de stills de la película acompañadas de un texto para que la película y digamos como el contenido y este como debate clásico, ¿no? Como se pudiera transmitir lo más rápido posible, ¿no? Entonces, pues el escándalo de que en un contexto de cine como de altura, en cuanto a reflexión teórica sobre el cine y sobre las formas y demás, un señor de Argentina estuviera diciendo que él quería convertir su película en una fotonovela, ¿no? ¿No? Que era como, pero ¿qué estás diciendo, no? Pero a la vez, como me hacía pensar como que son precisamente como urgencias, para retomar esto como que estabas comentando, como en cuanto a modos de hacer, modos de participar de un debate común, ¿no? Que generan como formas estéticas como que no se podrían plantear desde esta idea como de la forma como una voluntad autónoma para empezar y asociada como a un proyecto como individual, ¿no? Asociada al proyecto de un artista, ¿no? Sino son más consecuencias como de trabajos que se dan en un espacio, ¿no? En un determinado lugar y como algo comunica ahí o algo como funciona ahí, ¿no? No sé, como ideas sueltas que aparecían. Yo quería añadir unas cositas muy breve nada más. A ver, que los artistas no sean dueños de los medios de producción no quiere decir que no sean burgueses. Quiere decir, están sumidos en unas condiciones de producción cuyo imaginario, es decir, de progreso, de sujeto, de obra de arte, son burguesas. Lo que pasa es que están jodidos, además, ¿no? Pero no te hace burgués solo el tener el control de los medios de producción. Y en ese sentido sí entiendo, en parte comparto, pues, no sé entender, aquí no se entiende nada, pero sí comparto así como tu inquietud respecto a esta suerte de, ¿sabes?, como de experiencia vicaria que proveyó el arte en el imaginario burgués, ¿no? Esta cosa de leer El Cuervo de Edgar Allan Poe, ¿no? Pero con la pipa junto al calientito, junto a la chimenea, ¿no? Entonces tienes como esta experiencia que es sustituta, ¿no? Y que te deja, como quería Kant con la experiencia de lo sublime, ¿dónde estabas? O sea, deja todo como estaba. O sea, te espantas un poquito, pero luego ya todo vuelve al orden, ¿no? Entonces, que entiendo que tendría como que creo que claro que hay muchos fragmentos del obvio naufragio, ¿no? del proyecto liberal, tanto político como económico, pero que siguen ahí, pues, ¿no? En el que, no sé, dan cócteles y canapés, ¿no? Entonces va uno. Pero parte de esa articulación y de ese imaginario sigue siendo operativo. Pero a la vez, creo que lo que planteas en términos de cómo, y que creo que todos compartimos en la mesa y seguramente con ustedes, es que claro que imaginamos y pensamos y suscribimos que no se trata de un ejercicio vicario, sustituto, sino de cómo entablar condiciones de intervención, pues, ¿no? Cómo configurar condiciones de intervención que no comulguen necesariamente con ese imaginario, aun cuando materialmente seguramente partan de ahí, como decía antes Elena. Es decir, hay como muchas cosas que hemos tomado, ¿no? Hemos construido con los restos de ese buque encallado, hemos construido, ¿no? Hemos tomado la crítica, hemos tomado, ¿no?, la idea de emancipación, hemos tomado una idea teleológica del tiempo y con eso estamos intentando como imaginar o hacer otra cosa, ¿no? Con nulos resultados, pero estamos en ello.
¿Podrían pasarle el micrófono? Ah, ya. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Bruno Varela y mañana me va a tocar participar en una de las mesas. Trabajo con medios audiovisuales, no tengo formación teórica, más bien me considero un autodidacta, aunque muchas de las referencias que manejan he sido bastante disciplinado en el caos, accediendo a información dispersa y diversa. Y algo que me inquieta en general de los espacios académicos, como un hacedor, como alguien que intenta más bien poner en la práctica algunas de estas inquietudes, es esta, digamos, imposibilidad de una afuera, de cuando se escuchan estas ponencias parecería que esa fisura, que esa imposibilidad de emancipación no da posibilidades de imaginar un otro espacio, que me parece que sería la responsabilidad de lo artístico, de una forma de arte que está fuera del campo del arte como lo conocemos. Yo trabajo desde el 94 en Oaxaca y tuve un espacio intermedio en Bolivia, y justamente, bueno, hay muchas ideas que no las voy a agotar, mañana espero poder intentar articularlas desde mi participación, que será muy fragmentaria y muy caótica, pero ¿qué puede el arte? Fue una de las preguntas que por ahí se plantearon, y qué entendemos por político, que me parece un punto de partida como para, mañana lo voy a intentar elaborar desde la práctica que yo desarrollo, que de partida el audiovisual, en cualquiera de sus formas, tiene un conjunto de implicaciones que no están vinculadas solamente con la conexión con un proyecto político o con la elección de un tema. Estamos cruzados por un conjunto de programas jerárquicos que parecería que no nos dan escape, porque siempre estamos situados alrededor de algún productor, generador o prestador de servicios, o un legitimador que puede ser un foro o un festival que parece que acotan esa posibilidad real de acción política. Pero justamente en mi caso, que me ha tocado trabajar directamente, me gusta también problematizar con el concepto de comunidad. ¿Cuál podría ser una comunidad que nos acomode? Yo que he estado cerca de estos espacios de organización, por ejemplo, la Sierra Norte oaxaqueña, que es muy singular, me parece que en México merecería revisiones más allá del romanticismo y del intento al regreso imaginario a lo primitivo, que tampoco sucede, pero experiencias justamente desde lo estético, ¿no? Hace décadas que están anunciados los fines de esos lugares, de esos espacios de privilegio, si los queremos ver así, y justamente lo que ellos nos han enseñado es, desde decisiones que en mi opinión son estéticas, que cruzan por la arquitectura, por la utilización, por el reciclaje, por formas transversales de ocupar los espacios y de disfrutar formas muy distintas que tenemos, a las que nosotros concebimos, por ejemplo, desde la fiesta, y han sido efectivos en términos prácticos. Y también somos probablemente testigos del final no sé si nos toca a nosotros, pero claramente están siendo empujados hacia una transformación que será ya es irreversible, pero que quiero pensar que encontrarán formas de resistirse, que es un concepto también problemático, pero lo que han hecho es cambiar todo el tiempo para mantenerse en el mismo lugar, que me parece una estrategia increíble. Llegan las cosas de afuera, las toman, las integran, como los instrumentos de banda, como el sombrero, como los guaraches, como el burro, como buena parte de los instrumentos de agricultura que se integran, que no vienen del mundo prehispánico, que entran, se toman, se adecúan. Hay decisiones de orden estético, hay complejísimas que se ponen a jugar, no desde lo artístico, no son artistas, nadie es artista, ni siquiera los músicos que tocan en la banda se consideran músicos desde un sentido creativo, es un servicio. Entonces, creo que lo que quiero decir es, si no nos podemos imaginar hacia afuera, si no existe esa fisura, estamos en la mierda, ¿no? Y la responsabilidad de los que estamos intentando que esto suceda, incluidos ustedes que son los pensadores teóricos, que tienen estas capacidades de articular, y nosotros que intentamos vulgarmente ponerlo en juego desde estrategias prácticas, si no lo logramos, aunque sea de manera provisional, esa sutura que es muy frágil en tanto la realidad está permanentemente en reconstrucción, está en obra negra, por lo menos imaginar fachadas, aunque esas fachadas no se terminen en un sentido arquitectónico, imaginar que la posibilidad de esa obra negra tiene una ventana, si no lo logramos, qué horror, estamos jodidísimos. Yo sí coincido contigo, estamos en la mierda, es decir, la cuestión es qué hacemos desde ahí. ¿Qué hacemos con ella? Porque parece que hemos estado como posponiendo la aceptación de que estamos en la mierda, ¿no? Porque claro, estamos hasta aquí porque hay un horizonte, ¿no?, de emancipación que está ahí afuera y eso ha hecho como que soslayemos, ¿no?, que pasemos por alto, ¿no?, las condiciones en las que estamos arrojados. Pero además es muy interesante porque en tu propio relato hablas continuamente de un emplazamiento muy concreto, muy específico, o sea, como de un aquí y de una ahora desde el que trabajas y operas, ¿no? Yo creo que se trata de abrazar en esa complejidad, con S y con Z, ¿sí?, en esa complejidad esas condiciones, ¿no?, sin posponerlas quizás porque hay una suerte de nuevo, ¿no?, como de relato sacrificial, ¿no?, mesiánico, en el que luego esto ya va a pasar,
¿no? En un tiempo que está por venir, ¿no? Y yo hay una cosita, esto de que estamos en la mierda, sí estamos en la mierda, pero también estamos en lugares con una fuerza y una creatividad y una potencia Pero no es amorosa. incompatible la No mierda es incompatible, con eso. exacto, pero justo que me parece que tenemos que trabajar en ello, es decir, en las ruinas de lo que puede ser un proyecto, como el hongo, que me gusta más que la mierda, porque no sé si en la mierda se pueden hacer estas analogías, pero habría que pensar que en esta ruina hay otros procesos abiertos que están coexistiendo al mismo tiempo. Es decir, ¿cómo articulamos que es hipermoderno también el pensamiento totalitario de esto ya colapsó? Sí colapsó y a la vez está funcionando. Y a la vez la vida sigue, y a la vez existe el amor, y a la vez mi hija sonríe y vive y me produce otro tipo de relaciones que no pasan por las lógicas del capital. Es decir, todo eso está coexistiendo y hay que agarrar fuerza y energía y quizás seguir batallando y quizás no vamos a ganar, pero pensar que en estos procesos está conviviendo esta ruina con estas posibilidades que están pasando, como tú bien dices, está en obra negra, están pasando, están estas fachadas, por ahí no se van a sostener, pero existen, aparecen y hacen cosas, ¿no? Frente al concepto de la plantación. Ajá, está increíble. Capitalista, la plantación puede Está ser increíble. medida a futuro desde la extensión territorial, la cantidad de trabajadores, la cantidad de inversión que se va a hacer directa en caña, permite una previsualización del resultado. Y en el caso del hongo lo que se tiene que desarrollar es un sensor particular para encontrarlo. No solamente es este tema de las ruinas del que planteas muy inteligentemente tus ideas, sino el desarrollo de sensores porque huele, ese hongo huele. Y la manera en la que los buscadores de hongos tienen que desarrollar habilidades colectivas para llegar a él es a través del desarrollo de sensores. Pero yo vindico la mierda como un espacio ecológico complejo. Quiero decir, la mierda es bella, pues hay, claro, Se me hay, hace que no has cambiado pañales últimamente tanto como yo, pues, saturada de mierda, pero está bien. O sea, lo que es parte quiero de la vida y de que coma mi hija, así que... no, a lo que me refiero es que hay una suerte de lógica dicotómica aquí en la que seguimos, no se sigue operando como en esta idea de que hay todo ese conjunto de desechos, excluidos, retazos, basura, sobrantes, no cosas fuera de lugar. Bueno, pues es que esa es la condición en la que estamos. No, y también ¿no? la felicidad de que aparezca la mierda en ciertas ocasiones para que Bueno, se tampoco manifiesta nos la pongamos- existencia. No, sí, porque te hace que te comprueba la vida también. Claro, o sea, las que sean mamá, mira, Gisela me está viendo con cara de sí, cada Claro. vez que hace mierda es que la niña está sana y está creciendo. Claro. Hombre, en fin, no entremos en más detalles escatológicos, además. No, no es escatológico. Son detalles escatológicos que tienen que ver precisamente quizás con una lógica salvífica inversa, es decir, a donde conduce es al vertedero, pues no conduce a una escatología, ¿no?, que nos va a liberar de dejar de ver la mierda, sino precisamente a establecer ecologías complejas desde esa condición, ¿no? Espero que haya otra intervención para concluir con una reflexión. Una reflexión más elevada. Hola, yo como que cada vez que escucho una intervención pienso en algo y como que no lo siento del todo nombrado, pero lo siento ahí, y es como, además de la mierda, y que además creo que tiene que ver con esa lógica de los hongos de la que hablaba Elena, pero como que tanto en la lógica de la fisura, en la lógica de cómo imaginar un futuro, o en la preocupación de cómo imaginar un futuro, y en la lógica o en la preocupación de las urgencias y de los relatos, a mí no me deja en ninguna de las intervenciones que he escuchado de resonar los feminismos y sobre todo como la mirada sudamericana y latinoamericana en los feminismos, ¿no? O sea, que creo que están poniendo sobre la mesa otras estéticas, están poniendo sobre la mesa otras formas de organización, no están respondiendo necesariamente a un proyecto imperialista, y sin embargo sí están respondiendo a una lógica de crecimiento en ese sentido, y que ponen otras imágenes en las pantallas y que pandean al lenguaje
y nos obligan o nos interpela para tratar de usarlo de otras maneras, y nos invita todo el tiempo a tratar de sí imaginar otras formas, otros futuros, otras narrativas, y sin embargo nos resistimos muchísimo a tomarlo, ¿no? Como que siento que es algo que está ahí, que está ardiendo, que produjo unas imágenes increíbles el día de la Diamantina, y que eventualmente yo creo que eso está en diálogo constante, más desde la lógica de el arte que toma de lo político y que no está respondiendo tampoco a una lógica de Estado, porque le está poniendo en jaque creo que a todos los estados al menos de este continente, y que está buenísimo, y que de hecho el Estado actual y el gobierno en México actual creo que no tiene ninguna herramienta para cómo lidiar con ello, ¿no? Pero es como si en cada intervención sintiera que están a punto de ir ahí y no se nombra, pero bueno, lo quería nombrar. Bueno, yo creo que sí está ahí, o sea, está ahí en el sentido también de una de las respuestas a la crítica para el sistema actual es el feminismo. Hay muchas maneras de entender el feminismo, pero habría una que entiende cómo es este lugar de trabajo, de investigación, de creación, que como ha estado en este lugar de exclusión desde toda la formación del capitalismo, o sea, ahora justo por este trabajo de las maternidades hemos estado revisando materiales sobre el fin del trabajo y cómo en el trabajo está desde los años 70 una crítica sumamente importante a esta dicotomía entre trabajo reproductivo y trabajo productivo, y que ahí está el quiebre desde el que se desborda absolutamente todo esto, y el feminismo se vuelve como una herramienta vital desde este momento hasta ahora para justamente pensar posibilidades críticas políticas, para repensar, una vez más, no sé si se va a hacer desde ahí la revolución, pero sí hay guerras sucediendo, o sea, sí hay batallas sucediendo que están abriendo justamente fisuras que están provocando la violencia que están provocando. Es decir, me parece que no se puede ni pensar movimientos de fascismo que están emergiendo hoy sin pensar en la transformación de los lugares de subjetivación de las mujeres actualmente. Es decir, tanto estos movimientos de fascismo contemporáneo como estos procesos de feminicidios creo que tienen que ver con este nuevo lugar de producción subjetiva que está habiendo en las mujeres, y esperemos que también en ciertas masculinidades, porque claro, lo que está abierto es una guerra absoluta donde la última trinchera es la violencia física, ¿no? Entonces, pero no sé, justamente pensaba hubo un caso muy interesante en Sudáfrica esta semana que hubo unos ataques a inmigrantes, sobre todo pues, gente de Nigeria, Botsuana, Suazilandia y demás, que trabajan en Sudáfrica, bajo esta idea de que ellos tienen trabajo y yo no. Tiene que ver con la crisis de trabajo que se refiere evidentemente en los imaginarios de derecha, negra, blanca o de la que sea, hacia los extranjeros. Pero claro, al mismo tiempo sucedió un feminicidio brutal a una chica de la universidad. Entonces, claro, estas dos lógicas no están opuestas, o sea, es decir, es una crisis de un sistema que ya no está respondiendo, pero que sigue operando, que ese es el problema, ¿no? Cómo siguen operando. O sea, la construcción del trabajo de la modernidad del capitalismo del siglo XVIII sigue operando, pero ya no funciona. Entonces creo que hay que repensar todas estas articulaciones justamente porque la violencia que nos atraviesa va por todos lados, hacia los migrantes, hacia las mujeres, hacia todas estas formas, y que justo creo que los feminismos están en la lucha y están abriendo causas que son súper interesantes en sus grandes variedades, porque creo que lo que hay ahora es feminismos con diferentes vertientes que habría que ver también cómo conectamos, repensamos, o en cuáles nos sumamos y cuáles nos parecen más pertinentes que otros, ¿no? Sí, feminismo que por otro lado digo, además de generar pensamientos alternativos, también generan prácticas organizativas, como tú decías, y también hay otras maneras de generar comunidad, ¿no? De generar acompañamientos, ¿no? de refundar las relaciones afectivas, y me parece que eso es una práctica además, no solamente en términos de discurso. Y de pensar la autoría, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que nos debería de resonar un montón en cómo incluso, por ejemplo, en las manifestaciones en la calle, en muchos países sudamericanos al menos, la lectura de
la carta, petición, lo que sea, ya no la hace una persona en un templete, en el teatro, sino la hace todo mundo al mismo tiempo en una lectura colectiva, ¿no? O sea, creo que ahí hay un desplazamiento de cosas desde los actores políticos que son propuestas que no sé si sean nuevas y que tienen un montón de problemas y cosas, pero que nos están obligando a pensar, digamos, que creo que pone en problemas sabrosos a todos nosotros, ¿no? Pensándolo desde el arte también. Y cómo esos discursos además sirven para poder mirar hacia prácticas del pasado que están totalmente asociadas a espacios muy masculinos, como por ejemplo estos cines militantes hiper machos, ¿no? Como terribles. Y hace poco, como leía unas de las mejores cosas que he estado leyendo como últimamente en torno como a este tipo de prácticas, que tiene que ver con justamente con el cine del grupo Ucamau, ¿no? Con los bolivianos, y es un texto de Isabel Seguí, que justo además toca ese tema que estabas contando, ¿no? Que el texto se llama Autoría, machismo, leninismo y otras cuestiones, ¿no? Es una maravilla. Y está hablando de... Y entonces Isabel se plantea desde el principio, pues ella es de las pocas que ha conseguido entrevistar a San Ginés. Es que ni David, por ejemplo, aquí del instituto le llegó a entrevistar, y eso que ha trabajado 10 años sobre San Ginés, ¿no? Ella le entrevista y le pregunta al primero por Beatriz Palacios, ¿no? Que fue la compañera de San Ginés durante 30 años, ¿no? Y él dice, sí, sin Beatriz no podría haber hecho nada, ¿no? Como importantes en mi vida, ¿no? Yo es que no sería nada sin ella y tal. Y de repente el silencio, ¿no? Y el texto de ella empieza diciendo cómo abordar este silencio y cómo poder reformular como nuestra manera de entender estas prácticas desde esta posición de este señor que está reconociendo un valor increíble pero que no sabe enunciarlo, y que esa enunciación pasa de la transmisión oral, en lo oral todavía está, en el texto ya no queda ni rastro de ella, ¿no? Y ella resulta que es la productora de todas sus películas, es guionista en todas sus películas, es montadora de sus películas, y junto a otras mujeres y mujeres del director de fotografía, construye el tejido que sostenía la práctica de Ucamau durante años, ¿no? Entonces, claro, lo que Isabel en este texto se planteaba, que me parece muy interesante para pensar también en estas prácticas como tan asociadas a lo masculino, es, bueno, ¿cómo es posible como que una práctica que se quería a sí misma crítica con la idea de autoría no sea capaz de pensarse desde fuera de los marcos del gran autor, ¿no? Pues pensemos desde la producción, para empezar, ¿no? O sea, abordémoslo de estudios de producción y no desde estudios no desde la figura del autor, porque el autor va a ser San Ginés y ahí no le vamos a desbancar en la vida, ¿no? Entonces, como que implica también como posar la mirada desde otros lugares que tienen mucho más que ver, no tanto con la idea como de una producción, efectivamente, sino con esta tensión que apuntabas entre prácticas productivas y reproductivas también en el propio trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos como que disloca también la mirada y vas apartando personajes y vas viendo como una realidad de un trabajo como que es mucho más ambigua y es mucho más elástica y más dinámica y más táctil también, como que esta dureza del discurso militante de estos momentos. Y, muy brevemente, sí, yo enfatizaría también lo que decía Elena de pluralizar, ¿no? Los feminismos también, ¿no? Porque claro que hay estrategias mucho más militantes y más tacticistas y cortoplacistas que operan con una lógica populista, es decir, de operar con un cierre, ¿no? Con proveer una suerte de cierre político que permite un tipo de intervención en el ahora. Pero creo que hay, y que es lo que creo que pone tan nervioso tanto a las derechas como a las izquierdas masculinistas, por supuesto, es el anuncio del fin del hombre, ¿no? Del fin del hombre, es decir, el fin del hombre en una doble valencia, es decir, el fin del discurso masculinista que está ligado efectivamente con la autoría, con la propiedad, ¿no? Con el mansplaining como el que estoy llevando a cabo, por una parte, ¿no? Y por otra con el fin de la humanidad, es decir, el advenimiento de lo inhumano, de lo posthumano. Y creo que ese no es tan fácilmente asumible y genera muchísimo pavor, ¿no? Y probablemente eso es lo que intranquiliza tanto, ¿no? El esparcimiento de la... Y los dos juntos, agárrate, claro, esto hasta que arde, juntos, porque sí. claro. No, y es interesante que estén conviviendo y que estén emergiendo al mismo tiempo, o sea, es decir, esta experiencia tan viva de el fin de este tiempo, como lo vimos la semana pasada, o 2 semanas con lo del Amazonas y demás, pero claro, con esta transformación real que se está viendo, porque justamente esta articulación entre trabajo productivo y reproductivo no se sostiene, o sea, no se sostiene porque justamente esta subjetividad en la que nuestro trabajo
además del trabajo, asumía este sostener emocionalmente la existencia sin que hubiera una idea de que eso también es producción, ha entrado en una crisis que, claro, el último resquicio, insisto, es el fascismo. Y este fascismo está reemergiendo justamente porque y claro, ¿qué vamos a hacer? Porque nuestras resistencias de pronto son estos huecos y estas fisuritas, y esto se viene con una fuerza brutal de nuevo, ¿no? Bueno, tendríamos 2 minutos para una intervención última, si alguien desea. Por favor. Para cerrar, digo ya, ¿no? Hola. No era una especificidad conceptual para Alberto, ya que mencionaste a la Clau y a Chantal. Es que estaba pensando, no sé, que si ellos me parecía que hacían una diferencia entre lo político y la política, y no sé si así lo estaban pensando o se me pasó, porque como tú mencionas mucho lo de la sutura, entonces yo había entendido que Chantal y la Clau señalan que lo político es digamos, lo estructural en las sociedades, que es, digamos, la permanencia de lo antagónico, ¿no? Entonces ahí no podremos pensar ninguna sutura, más bien es como reinstalar todo el tiempo ese antagonismo en los grupos sociales, en el humano mismo, ¿no? O sea, es como, no, sin pensar en lo esencial, es lo estructural, vamos a llamarle así, ¿no? Y sin antropologizar ni nada. En cambio, la política sí que es el lugar donde se trata de conciliar, de buscar pues, la promesa de todos juntos, de sin antagonismos, todos somos hermanos, y en los feminismos, ¿no? Todos somos hermanas, todas nos queremos, todos las feministas con los obreros, eso sería la política, y lo político es el espacio del antagonismo, ¿no? Entonces, por eso, no sé, me hizo un poco ruido, a lo mejor yo decía, estoy confundiendo los términos cuando tú comenzaste definiendo la política y luego señalas la sutura. O sea, mi pregunta es si así lo estabas pensando, como esa distinción con la Clau y Chantal, o si, no sé, es algo que no sé, quería esa especificidad. No sé si esta es la hora ni el lugar para ponernos a discutir esto, pero que es un tecnicismo, pero no, lo que acaba de describir es totalmente correcto. Quizás el problema con MUF y con la Clau es que piensan que efectivamente las formas que toma el antagonismo para cobrar valencia política tienen que encadenarse en una, valga la redundancia, cadena significante, es decir, tienen que devenir políticas. Y ese quizás es el problema, por eso mi reivindicación del sobrante, de la basura, de esas otras maneras de la mierda, esas otras maneras de imaginar estrategias de articulación que están en un lugar que es insignificante para la cadena significante de la política, ¿no? Entonces, quizás habría otras formas en las que imaginar, y que luego que es súper liberal y psicoanalítico, así como pensar que el sujeto está totalmente remedándose ahí. Entonces, como ¿qué hacemos con todo eso que no entra en la cadena significante, Ernesto? ¿No? Como que no tiene ninguna valencia política, no tiene ninguna forma de... No imagina otras formas de vida, no pueden articularse de una manera inhumana, ¿no? Sí, pero sí, creo totalmente atinado lo que dices, ¿eh? Bueno, les agradecemos mucho su presencia y queremos invitarles además…